compartir algo. Pedí permiso para compartir esto por si acaso, para no meterme en problemas. No sé si voy a contar la historia exactamente como ocurrió, pero voy a tratar. Espero que no me corrijan en público. Después me corrigen en privado. Por favor. Entonces, la cuestión es la siguiente. Estábamos ahí un día miércoles en la casa de hermano Jacinto, teniendo nuestro... Se está riendo el hermano Jacinto. Teniendo nuestro estudio bíblico ahí. Y después ya nos fuimos todos para la casa y el hermano Jacinto empezó a buscar su control remoto de la tele y no lo encontraba. No lo encontraba. Lo buscaron y no lo encontraban. Al otro día también. Y le pedía cada vez que se iba al trabajo, dice hermano Jacinto y hermano Sebe, que le pedía a ella, por favor, busca el control remoto. Y ella buscaba por todos lados, ¿no es cierto? Y todos los días la misma historia del control remoto. Y la hermana Sebe ahí ya yo creo que no había qué hacer. Porque ya no había por dónde buscar. Hasta que, ¿cuándo fue? ¿2 semanas? ¿1 semana? Le pregunta el hermano Jacinto a la hermana Sebe si una carpeta, un folder, era de ella. Y dice, no, ¿cómo va a ser mío? Esas son cosas tuyas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en ese folder estaba guardadito el control remoto. El detalle es que ese folder y ese control remoto que estaba dentro del folder estaba guardadito en la mochila del hermano Jacinto. Entonces, todos los días que él salía de la casa y le decía a la hermana, se ve, busca el control remoto, él... O sea, el control remoto siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Aunque él no lo sabía. Estaba donde él iba y estaba ahí. Hermano, vamos a celebrar la Navidad. Y hay una profecía que habla de Emmanuel, ¿no? La evidencia de que Dios es con nosotros. Dios siempre está ahí. Pero a veces nosotros no lo vemos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Dios, esta mañana para poder venir a tu palabra, Dios, y ser enseñados por ella, Dios. Ayúdanos a que esto sirva para que nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de nuestra relación contigo, del andar cristiano, pueda mejorar. Y nos acerquemos más a cómo tú ves las cosas. Nos acerquemos más, Señor, a vivir más como el Señor Jesús. Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Emmanuel, evidencias de que Dios es con nosotros. Y la primera evidencia es la evidencia para el rey Acaz y para Judá. Porque esto que leímos ahora en Mateo es una profecía que está en Isaías 7, 1 al 16. Y vamos a leer esa profecía y vamos a tratar de entender el contexto ahí de lo que está ocurriendo. Dice ahí Isaías 7, 1 al 6. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo.
y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día de que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Bueno, leyendo así no se entiende mucho, pero vamos a hacer un resumen, vamos a decirlo en nuestras propias palabras. Esto está ocurriendo por el año 735 antes de Cristo. 735 años antes de que el Señor Jesús naciera, estaba ocurriendo esto. Y resulta que, como vimos la semana pasada también, más o menos por ese tiempo estaba el imperio asirio, ¿no es cierto? Que era el imperio dominante en ese tiempo. Y Siria e Israel, la tribu del norte, que estaba conformada por las 10 tribus de las 12, esas 10 tribus conformaban el reino del norte, el reino de Israel, y el otro era el reino de Judá, ¿no? Que estaba conformada por la tribu de Judá. El asunto es el siguiente, que Asiria quería venir a atacar a las tribus del norte, a Israel y a Siria. No a Asiria, a Siria. Entonces ellos dos se juntaron, Siria y el reino del norte, Israel, para atacar al imperio asirio. Y fueron donde el rey de Judá, y él les dijo, no voy a participar de eso. Obviamente, el rey de Siria y el rey de Israel se enojaron. Dijeron, no. Entonces vamos contra Judá, considerando que Israel eran hermanos de la tribu de Judá. Y dijeron, vamos contra Judá y vamos contra Acaz, y lo que vamos a hacer, vamos a atacarlos, los vamos a aterrorizar, vamos a quitar a Acaz del reino y vamos a poner a otro rey que va a decidir respecto de lo que nosotros le digamos. Cuando Acaz escuchó esta noticia y el pueblo, Judá, escuchó la noticia, dice que se estremecieron como los árboles que están en un monte y corre viento. Así que imagínense, ¿no? Porque el viento cuando está a ras de piso y tiene un cierto impacto, pero cuando está allá arriba es otra cosa. Así que es una figura de lenguaje para decirnos en el pánico y en el temor que habían caído, porque se nos vienen dos naciones contra nosotros. Y ahí donde sale Isaías. Isaías le dice, no, Acaz, dice, no te preocupes. Dios ha dicho que no, eso no va a prosperar, no va a ocurrir. Dios se va a encargar de destruir a Siria y de destruir a Israel, al reino del norte. Y ahí viene la profecía. Ahí Isaías le dice a Acaz, pide una señal. De donde quieras, de arriba o de abajo, pide una señal. Y Acaz dice, no voy a pedir señal. Y dice, no voy a tentar a Dios, dice Acaz. Entonces uno dice, wow, Acaz. Pero ¿saben por qué Acaz dice eso? Él fue un mal rey. Un hombre que no caminó conforme al corazón de su padre David. Su padre en el sentido de que el antecesor, él viene de la línea de David. Y muchos reyes de Judá hicieron
lo correcto delante de Dios, pero en el caso de Acaz fue un muy mal rey. Entonces cuando él dice, no voy a tentar a Dios, realmente lo que está diciendo Acaz es, mira, yo la verdad no creo mucho en eso. Yo me manejo más por lo que veo, por lo que me dice mi criterio, mi opinión. Y también porque él abrigaba a Acaz a congraciarse, y así lo hizo, con el rey del imperio asirio. Incluso este rey agarró los tesoros del templo y se los llevó como regalo al rey del imperio asirio. Ese era Acaz. Entonces ahí viene ¿cómo se llama? La profecía. Cuando ahí le dice, ¿cómo se llama? Isaías, por tanto, aunque no él pidió señal, Isaías dijo, bueno, igual Dios te va a dar una señal. Y esta es la señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La cuestión es que hay una diferencia, y siempre en teología, en ciertos pasajes hay diferencias. Y yo creo que hay diferencias no porque el pasaje no sea lo suficientemente claro. No ese es el problema. Es que hay gente que cuando viene a la palabra de Dios le gusta entrar en el terreno de la imaginación. Entonces ven una palabra y se van para otro lado. Y empiezan a inventar, y entonces ya se convierte en una teología imaginaria, una teología de ciencia ficción. Entonces, y ahí ellos se escriben el libro, entonces después uno termina diciendo, bueno, hay diferencias, no hay una claridad. No es exactamente así, mi hermano, porque hay posturas que no tienen nada de seriedad teológica, bíblica. Entonces aquí, aunque hay diferencias, ¿quién iba a hacer Porque esta profecía tuvo un cumplimiento en ese momento, y eso es lo que uno aprende en el tiempo. Cuando uno estudia profecía, las profecías tienen un cumplimiento inmediato, a veces un cumplimiento a mediano plazo y un cumplimiento al final de los tiempos. Y esta profecía, dada por Isaías, Acaz iba a tener un cumplimiento en ese momento, en el momento en que están ocurriendo estos hechos. ¿Cuál fue el cumplimiento? Que al final Isaías tuvo un hijo. Y esa fue la señal. El hijo que nació a Isaías. Era ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Dios con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué para Acaz y Judá? ¿Por qué Dios con nosotros? ¿Por qué esa señal de que le iban a hacer un hijo a Isaías, que iba a ser Emmanuel, el Dios con nosotros? ¿Por qué? Porque Dios estaba, a pesar de la actitud de Acaz, Dios estaba dispuesto a estar con el pueblo, con la tribu de Judá, con el rey de Acaz, y protegerlo del ataque de estos enemigos. ¿Por qué? Se preguntaría uno. Porque obviamente Dios tenía un plan eterno, un plan en el que a través de la tribu de Judá iba a venir el Mesías, el Salvador de este mundo. Y Dios iba a proteger esos planes. No exactamente por proteger a Acaz, sino por proteger ese plan, porque ese plan, ¿cuál es el alcance de ese plan? ¿Cuál es el alcance de ese plan? ¿Sabe dónde está el efecto, el impacto del alcance de ese plan? Ahí donde usted está sentada, donde usted está sentado. Su vida es el alcance de ese plan. Eso es lo que el Señor no iba a transar y no iba a descuidar. Por eso Dios dijo a Acaz, mira, no, aunque tú no pidas señal, pero Dios va a dar una señal, que van a ser un hijo, se va a llamar Emmanuel. ¿Qué significa eso? Dios es con nosotros. O sea, Acaz, a pesar de tu actitud, Dios está comprometido. Y así fue. ¿Por qué? ¿Ustedes han escuchado las 10 tribus de Israel? ¿Perdidas? Bueno, ahí se perdieron. No más. Por ahí hay algunas teorías de que están algunos en África o en otras partes, pero esas tribus ya no están. Entonces, así fue el cumplimiento.
de la profecía. Entonces, hermanos, ahí vemos el primer cumplimiento, la primera evidencia que Dios es con nosotros y que Dios, en este caso, estaba, ¿no?, con el rey Acaz y con Judá. Pero también la evidencia para la humanidad. Mire lo que dice Salmo 107, segundo punto, la evidencia para la humanidad. Lo primero que necesitamos ver es cómo estábamos nosotros antes de que viniera el Señor Jesús, antes que los planes de Dios se cumplieran. ¿Cuál era la condición, el estado en que estábamos nosotros? ¿Y cómo estábamos nosotros como humanidad? Estábamos separados de Dios. Entonces, el Salmo 107, 10 al 11 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. De alguna manera, este salmo, que probablemente apunta a algo más específico, pero nos muestra la condición del ser humano. ¿En qué condición está el ser humano cuando está separado de Dios? Eso usted no lo ve así superficialmente. Usted tiene que adentrarse a la realidad, como a veces pasa, ¿no es cierto? Y está ese dicho: caras vemos, corazones no sabemos. Nosotros vemos la gente por fuera y parece que todo está bien. Pero cuando uno se introduce, ¿no?, en cada hogar, para ir conociendo la realidad allí, en ese hogar, uno va descubriendo la realidad en la condición que muchas personas, muchas familias, muchas personas en el mundo están, tal como nos dice Salmo 107, en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Así estamos, separados de Dios. Ahí estamos. También Efesios 2:12, Pablo dice: en aquel tiempo, aquí está hablando específicamente de los gentiles, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, gentiles que ahora ya son creyentes, son hijos de Dios. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Y miren lo que dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba. Y esto nos tiene que hacer pensar en esto. Y esto es lo que me hizo pensar en un momento esta situación. ¿Cómo sería si Dios no hubiese hecho nada? ¿Dónde estaría usted ahora si usted no hubiese conocido el Evangelio? Pensando por eso, ¿dónde estaría usted ahora si usted no hubiese conocido el Evangelio? ¿Dónde cree usted que estaría hoy día, domingo 7 de diciembre de 2025? ¿Dónde usted cree que estaría hoy si usted no hubiese conocido el Evangelio? ¿Cómo estaría su vida? ¿De qué hubiese estado rodeada su vida? ¿Qué circunstancias hubiesen estado rodeando su vida en este momento si usted no hubiese conocido el Evangelio, no hubiese conocido a Cristo, no hubiese escuchado el mensaje de salvación? Así que, pensando en eso, ¿dónde estaría la humanidad hoy si Cristo no hubiese venido? Si Dios no hubiese hecho absolutamente nada, ¿dónde estaríamos como humanidad? Si hoy, habiendo la presencia del Evangelio en el mundo, en diferentes lugares, aún así vemos la maldad, hermano. Y hay grados de maldad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estábamos? Separados de Dios, en tinieblas, en sombra de muerte, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, la venida de Jesús es la evidencia de que Dios, a pesar
A pesar, como con Acaz, a pesar de tu actitud, Acaz, Dios está comprometido a protegerles, a estar con ustedes en esta situación difícil. Lo mismo, a pesar de la actitud de nosotros los seres humanos, Dios está comprometido a estar con nosotros. Mateo 1, 20 al 23, que aquí viene el cumplimiento de la profecía ya de manera plena. Se cumplió en el hijo de Isaías, allí, que fue la señal para Acaz y Judá. Pero esa profecía en realidad tenía un cumplimiento mucho más relevante, mucho más pleno en la persona del Señor Jesús. Y dice Mateo 1, 20 al 23, dice, y pensando él en esto, José, dice, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, como dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué significa eso? Porque Emmanuel es una palabra en hebreo compuesta de varias palabritas. Una de esas palabras es con, otra palabra es nosotros, y la última palabra cuando dice Emmanuel, de él, de Elohim, él, la última parte de la palabra se refiere a Dios. Y por eso la traducción es Dios con nosotros. Ahora dice ahí, y llamará su nombre, algunos estarán preguntando, pero ¿por qué dice ahí que le iban a llamar Emmanuel y al final le pusieron Jesús? ¿Cómo es la cosa? Bueno, no. La cuestión es que cuando dice se llamará Emmanuel, y luego le llamaron Jesús, Emmanuel en realidad lo que quiere decir es lo que él iba a representar, más que ponerle el nombre. Por ejemplo, ahí mismo en el libro de Isaías dice, ¿se acuerdan de esas palabras? Y se llamará Padre Eterno, Consejero, Príncipe de Paz. Pero no se le puso así a Jesús, no se puso príncipe, se le puso Jesús. Entonces, es por todo lo que él iba a representar. ¿Y qué representa Jesús? Obviamente lo que representa Jesús es que a través de Jesús, de su venida a este mundo, lo que representa es que Dios está diciendo a la humanidad, yo estoy con ustedes. Dios con nosotros. Aquí está la evidencia para la humanidad. Vino Jesús y eso es una evidencia clara, potente de que Dios es con nosotros, que no nos ha dejado abandonados, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. O sea, no hay un conflicto aquí o algo que está errado, no. Hay que leer y entender bien el texto, lo que quiere decir esto. Entonces, y el nombre de Jesús, cuando dice y se llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Jesús en realidad es una abreviación del nombre hebreo Josué, que finalmente significa, está formada también otra vez por dos palabritas. Vamos a decir YAH, por decirlo así, para deletrearlo, que es una abreviación del nombre que se traduce, al español se traduce Jehová. Ese nombre Jehová se hace como una abreviación de ese nombre y eso es una parte del nombre de Jesús. Y la otra parte es Shua, que significa salvación. Entonces, así, para no complicarnos la existencia, sencillamente quiere decir, Jesús quiere decir, Dios salva. Dios salva. Y esto me hace pensar, hermanos, cuando este es el significado del nombre del Señor Jesús.
Pero Emmanuel es lo que representa que Dios es con nosotros como humanidad, como seres humanos que nos ha abandonado. Esto me hace recordar las palabras del salmista que dice, Salmo 103, 1 al 4, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y mira lo que dice el salmista aquí. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Dios envió a su Hijo, hermanos, para rescatarnos a los seres humanos del hoyo del pecado donde estábamos metidos. Dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Todos. No hay pecado. No existe pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios no nos dejó, hermanos, como dije antes, abandonados a la deriva. No nos dejó abandonados a nuestra suerte y merced de las consecuencias del pecado. No, Él diseñó un plan que empieza a revelarse desde ahí, del mismo libro de Génesis. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la herida mortal que el Señor Jesús en la cruz del Calvario y en la tumba le propinó a Satanás. Ahí el Señor Jesús demostró la victoria sobre el pecado para traer ¿qué? Salvación a todos nosotros. Por esa razón, como Dios trató con el problema del pecado en la persona de su Hijo, por esa razón yo puedo venir confiadamente a Dios, independiente de todo lo que haya ocurrido en mi vida y decir, Dios, yo puedo ser perdonado de todos y cada uno de mis pecados. No porque yo esté dispuesto a hacer un esfuerzo de mejorar, no. Porque Dios, tu Hijo, pagó por mí. Entonces, el Señor desde Génesis, desde ahí, Génesis 3:15, como algunos le llaman a ese versículo el protoevangelio, o sea, el primer indicio de que Dios tenía un plan. Desde ahí, o sea, en el mismo momento Dios ya estaba buscando cómo solucionar el problema que nosotros no íbamos a poder solucionar. Entonces dice, esto se fue revelando a través de toda la historia, ¿no? De las profecías, de las figuras que están ahí en el Antiguo Testamento, de lo que había de venir. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, esa es la figura, ¿no? Que representa a ¿quién? A Jesús. Isaac representa a Jesús, que va a ser sacrificado. Y Abraham representa a ese Dios que está dispuesto a entregar a su hijo. También la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham, en tus descendencias van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Allí uno ve, en todo eso uno va viendo Dios tiene un plan, tiene un propósito. Él no nos ha dejado abandonados, no nos ha dejado a la deriva, a la suerte y merced de las consecuencias del pecado. No. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo está diciendo 700 años antes de que Jesús viniera. ¿Qué muestra eso? Que Dios tenía un plan, Dios no nos dejó abandonados, Dios nos está dando evidencia a través de toda la historia de que Dios es con nosotros como humanidad.
Ustedes vieron, seguramente por la televisión, en directo, muchos probablemente, lo que pasó hace varios años atrás en Chile, cuando 33 mineros chilenos quedaron atrapados en una mina, pero a metros y metros y metros a profundidad de la tierra. Yo creo que cuando pasó eso, ellos dijeron, hasta aquí llegó todo. Pero ¿saben lo impresionante? Que es cuando eso ocurrió, en el mismo instante que eso ocurrió, el presidente y las personas ahí en el país, ellos ya empezaron un plan, decididos a rescatar a esos mineros. Nunca ellos tiraron la toalla. Nunca ellos dijeron, no, esto es difícil, es imposible. No escatimaron en gastos, en nada. Mandaron a traer una máquina de acá, de Estados Unidos, para que la llevaran allá para poder rescatar a esos mineros. Pero mientras eso pasaba, o sea, habían evidencias claras de que había una decisión de rescatar a esos 33 mineros. Pero seguramente cuando ellos estaban ahí adentro, ellos pensaban, no, aquí estamos solos. ¿Quién sabe si van a rescatarnos? Entonces, ellos seguramente se habían perdido la esperanza. Pero desde un principio se hicieron planes para su rescate. Así pasa. Dios desde un principio, Él dio evidencias de que Dios, Emmanuel, es con nosotros, con la humanidad. Desde un principio y a través de toda la historia, Dios dio señales. Yo estoy comprometido con la salvación de mis criaturas. Y por último, número 3, la evidencia para tu vida. La evidencia para tu vida. Hermano, primero, los problemas comunes de la vida y las pruebas no nos permiten ver a Dios en nuestras vidas. Esa es la verdad. No vamos a andar haciendo como que no, cuando así es. Cuando estamos en problemas, nosotros nos preguntamos, ¿y Dios? Bueno, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios aquí? No lo veo. Bueno, dice, Salmos 13:1 dice el salmista, como dice el salmista, dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O como dice Job 3:20 dice, 30:20 dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Entonces, los problemas típicos comunes de la vida o las pruebas no nos permiten ver a Dios en nuestra vida, no nos permiten ver el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Dónde está ese Emmanuel? En mi vida ahora, en estas circunstancias, porque no lo puedo ver. Mire, el misionero Adoniram Judson, un misionero a Birmania, un misionero pionero a Birmania, un país de Asia. Cuando su esposa Anna Hasseltine Judson murió en 1826, él estaba en el campo misionero. Él decidió servir a Dios. Renunció a muchas cosas para ir a una realidad totalmente distinta. Y cuando estaba allá, su esposa Anne, después de muchos otros problemas que pasaron, persecuciones y cosas por el estilo, su esposa murió en el año 1826. Hermano, es impresionante, pero este misionero cavó un hoyo en el suelo, como para poner un cajón, ¿no es cierto?, un féretro. Cavó un hoyo y llegó a tal punto su depresión que lo hizo porque para él todo se había terminado. Cavó ese hoyo y ahí se metió. Un misionero, un siervo de Dios, al experimentar la muerte de su esposa, cayó en tal depresión que eso que hizo representa cómo estaba su interior. Perdió toda esperanza. Y entonces la pregunta es, para Adoniram Judson en ese momento es,
¿Dónde está Emmanuel aquí? ¿Dónde está Dios con nosotros? No lo puedo ver. Ahí en medio de la selva, el café de esta fosa. Y él estaba allí, pasando largos tiempos meditando en la muerte. Él se aisló completamente de sus otras personas, de todo el mundo en realidad, y esto duró meses. Y incluso él escribió una carta. Y en uno de los comentarios de la carta que él puso fue que se sentía como si Dios hubiese retirado toda luz, dejándolo en completa oscuridad. Así se sentía él. Pero finalmente Adoniram Judson fue un misionero que después de salir de toda esa situación, él terminó de traducir la Biblia completa al birmano. Y él fue un desafío y una motivación para las misiones bautistas en Estados Unidos. Y él finalmente pudo experimentar, Dios es con nosotros. Pero pasaron momentos difíciles donde él no podía ver eso. Y a nosotros nos pasa igual. A veces las circunstancias no nos permiten ver que Dios está ahí. A pesar de la adversidad, Dios es con nosotros. Mire, dice Pablo, él decía en 2 Corintios 4, 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y también Juan 10, 28 al 29, aunque este versículo habla de la seguridad de nuestra salvación, esa es la idea de ese versículo, nos habla de que nuestra salvación es tan segura, pero de todas maneras este versículo lo que nos muestra, lo que nos revela, es el compromiso que Dios tiene hacia nuestra vida, hacia su vida, hacia mi vida. ¿Qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, dice el Señor Jesús, la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién puede? ¿Quién puede? Dígame, ¿quién puede en este mundo o en esta creación ser capaz de venir a la mano de Dios y atreverse a sacarnos de ahí? ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra el compromiso que Dios tiene para contigo, para conmigo. El día que el Señor Jesús te llamó a entregar tu vida a Cristo, ese día tú estás en las manos de Él. Dios, hermanos, nos dio lo que era más valioso para Él, lo más valioso para Él. Y usted lo sabe bien, como padre. No sería capaz de entregar a ningún hijo, ni por, como dice la misma palabra, ni por una persona buena usted sería capaz de entregar a un hijo, en lugar de esa persona para morir por una persona buena. Dice, Él nos dio, lo más valioso para Él. Y es obvio que si nos dio a su Hijo, Él no va a dejar de darnos todo lo demás que nosotros necesitemos. Eso nos muestra claramente que Dios es con nosotros. Dios es contigo. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, Él no se reservó. Él no se negó a entregar a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Pregunta Pablo. ¿Cómo? Y es una pregunta que tiene una respuesta obvia. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios es contigo, Dios es con nosotros. Las circunstancias, es claro, las circunstancias adversas no nos dejan ver eso, pero Dios es con nosotros. Esto es la muestra más potente de que Dios ha decidido en su soberana voluntad y en su gracia ser el Dios con nosotros,
¿Dónde? En Romanos 8:38 al 39, que dice, mire lo que dice Pablo. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro. Yo estoy seguro, 100% seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, a pesar de las circunstancias difíciles, Dios es contigo. Dios es con nosotros. Ese Emmanuel es una realidad de nuestras vidas. Así que aún, hermano, para terminar, en medio de un mundo en oscuridad, así está el mundo, en tinieblas y en oscuridad. Aún en medio de un mundo de oscuridad, Dios sigue extendiendo su mano a través de la cruz de Jesús para rescatar al ser humano. Y en el caso tuyo como hijo de Dios, recuerda las palabras de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios siempre estuvo allí en todo lo que vivió Job. Dios siempre estuvo allí. Y Dios siempre estará allí. Él siempre será, hermanos, y seguirá siendo el Emmanuel en nuestras vidas, el Dios con nosotros. Padre, gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque no hay nadie, Señor, igual a ti. Eres el único Dios vivo y verdadero, el Dios que creó todo lo que existe. No hay nadie a tu lado. Y da gracias, Señor, esta mañana, esta tarde, porque nos has dado el privilegio a nosotros que somos indignos de conocerte a ti, oh Dios, y de entrar en una relación a través de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús. Gracias, Dios, porque hoy día, a través de tu palabra, nos recuerdas de que tú eres ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Oh ven Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera ansioso al Hijo de Dios. Cantad, cantad con gozo Israel, vendrá a ti muy pronto Emmanuel. Oh ven Emmanuel, y alégranos con tu venida aquí. Disipa toda la oscuridad y de la muerte danos libertad. Cantad, cantad con gozo Israel, vendrá a ti muy pronto Emmanuel. Cantad, cantad con gozo Israel, vendrá a ti muy pronto Emmanuel. Dice la palabra de Dios, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea la gloria, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos. Y también, Señor, voy a pedir a hermana Yolanda que pueda pasar aquí. Hermana Yolanda. Vamos a orar por ella también. Padre Celestial, en esta hora queremos pedirte por hermana Yolanda que va a salir de viaje, que nos ha compartido esto que va a hacer en este tiempo, Señor. Te pedimos que tú la guardes, le protejas, la lleves con bien. Y Padre Celestial, la uses como un instrumento en tus manos para bendecir, Señor, con la gracia de nuestro Señor Jesús, a su familia allá en Colombia. Y a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que tu bendición sea con cada uno de nosotros, porque todo lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.